El amor vence siempre. El amor vence siempre. Como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más.
Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta charla introductoria a la teología del cuerpo. Para los que no me conocen, yo soy Bruno, soy el administrador de Creados para Amar, el creador y el administrador de Creados para Amar. Esta cuenta surgió en el medio de la pandemia, cuando conocí este tesoro que nos dejó San Juan Pablo II para la Iglesia, para toda la humanidad. Y bueno, creí que no era justo callarme lo que había conocido y callarme lo que había cambiado mi vida. Entonces, bueno, decidí darlo a conocer a través de las redes sociales, a través de estos nuevos medios de comunicación. En este caso, bueno, esta cuenta de Instagram. La idea de esta charla introductoria, de este encuentro que vamos a tener, es dar un pantallazo a vuelo de águila de lo que es la teología del cuerpo, ¿sí? No vamos a demorar más de una hora. Vamos a ver un poco del contexto histórico, de por qué surge por qué surgen estas catequesis, por qué surge la idea al Papa de empezar a dar estas catequesis en los miércoles, y bueno, cuál era el contexto por el cual él decide hacerlo. Y por último, vamos a ver los 6 ciclos que tiene las catequesis, también muy a grandes rasgos, lo vamos a ver así muy por arriba. Y bueno, y más adelante quizás vamos a ir haciendo otros encuentros, hablando particularmente de cada uno de los ciclos, y bueno, qué tienen para decirnos en la actualidad. Bueno, quería comenzar este encuentro, como no, de la mano de Dios, de la mano del Espíritu Santo, con esta oración de Santa Catalina de Siena. Es una oración al Espíritu Santo que, bueno, los invito a que la podamos hacer todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a mi corazón, atráelo a ti por tu poder. Dame caridad con temor y guárdame, Cristo, de todo mal pensamiento, y enciéndeme con tu santísimo amor. Que toda pena me parezca ligera, Santo mi Padre y dulce mi Señor. Ayúdame en todas mis necesidades, Cristo amor, Cristo amor. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a cada uno de nosotros, que nos des el don del entendimiento, el don del santo temor de Dios, para conocerlo más a Él y así conocernos más a cada uno de nosotros. Descubrirnos como personas, como hijos amados de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces, como les decía, con un pequeño contexto histórico de lo que es la teología del cuerpo. Vamos a ver así a grandes rasgos, incluso lo que está en el cuadernillo que les mandé por mail. Bueno, ahí hay está un poquito más ampliado, ¿no?, de lo que vamos a ver acá. Bien, ¿qué es la teología del cuerpo? La teología del cuerpo son 129 catequesis dichas por Juan Pablo II entre el 5 de septiembre de 1979 y el 28 de noviembre de 1984. Sabemos que estas catequesis, Juan Pablo II, siendo cardenal, las había escrito a modo de libro, pero bueno, al momento de publicarlas es elegido Papa y bueno, decide darle este formato de catequesis para poder hacerlas durante todos los miércoles.
como motivo de preparación para el Sínodo de las Familias que se iba a celebrar en 1980. La idea del Papa era acompañar la preparación de este sínodo y darles un material para que los obispos pudieran trabajar, y él quiere con esto llegar a la raíz de los problemas que había y que hay todavía en la actualidad en cuanto a la sexualidad, a las cuestiones de reproducción. Como les decía, quiere ir a la raíz de estos problemas y no caer en las consecuencias de ir resolviendo algunos problemas que van surgiendo y no ir más lejos. Entonces pone en el centro a la persona. Lo va a hacer todo esto acompañándose de la filosofía personalista, ¿sí? Y obviamente de la antropología y la fenomenología. Lo que va a intentar con estas catequesis, y creo que a mi parecer lo logra muy bien, es dar respuesta a las dos preguntas fundamentales que todo ser humano seguramente se hizo en su vida, que es: ¿qué significa ser persona humana? ¿O quién soy? ¿Y cómo estoy llamado a vivir para ser feliz? ¿De qué manera Dios me pensó para ser feliz? Entonces, como les decía, este es el contexto histórico, ¿no? Generalmente la preparación para este sínodo de la familia que se iba a realizar en el año 1980. Además de esto, estas catequesis surgen de alguna manera como complemento o como respuesta a este documento del Papa Pablo VI, que es Humane Vitae, que les recomiendo que si quieren todavía hacer un acercamiento un poco más profundo a la teología del cuerpo, primero puedan leer este documento de Pablo VI, Humane Vitae, que es un poco lo que le da contexto a todas estas catequesis. Junto con este documento, así que el Papa Pablo VI escribe, lo hace también de alguna manera como para prevenirse de lo que se venía entre los años 60, 70 y 80, las diferentes revoluciones sexuales, sobre todo con el movimiento hippie, que durante estas décadas intenta como revalorizar, entre comillas, el cuerpo, porque en realidad lo que va a terminar haciendo esta revolución sexual es todo lo contrario. Durante esta época, durante estas 3 décadas, es cuando se va a dar un auge muy fuerte de lo que es la industria pornográfica y la producción de películas pornográficas, como por ejemplo. Entonces va a quedar el cuerpo reducido solamente a un uso. Entonces, surgen estas catequesis de Juan Pablo II para poder darle una respuesta cristiana, con valores cristianos, a toda esta hipersexualización y a esta revolución sexual que se estaba dando. Bien, ¿cuál es la estructura de esta teología del cuerpo? Ahí en el archivo que les mandé, ¿sí? En el cuadernillo que les mandé, está este cuadrito muy esquemático para que podamos darnos cuenta de cómo es esta estructura de la teología del cuerpo. Se divide en 2 partes. ¿Sí? El Papa decide dividir estas catequesis en 2 partes. La primera parte, como les decía, intenta responder a esta pregunta que es: ¿qué significa ser persona humana? El Papa nos dice que para poder responder esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es buscar una imagen del hombre adecuada. Entonces va a establecer una antropología adecuada, la cual nos permita responder esta pregunta. Y lo va a hacer a partir de lo que él llama el tríptico antropológico. El tríptico antropológico se compone de estos 3
ciclos, estos 3 primeros ciclos de la teología del cuerpo, donde el Papa nos va a hablar del origen, de la historia y del cielo, ¿sí? Los va a denominar como en 3 etapas del hombre. Entonces va a ser vamos a tener al hombre histórico, perdón, al hombre originario, al hombre histórico y al hombre escatológico. Estos 3 ciclos van a partir de la reflexión bíblica de algunos pasajes que nos van a ayudar a comprender lo que el Papa nos quiere decir. Es importante esto, toda la teología del cuerpo, todas las catequesis surgen a partir de la reflexión bíblica, ¿sí? Si bien está metida la filosofía y la teología en el medio, y tenemos a la antropología también, todo parte de la reflexión bíblica. Entonces, en este origen, bueno, Cristo, tenemos la imagen de Cristo que va a apelar al principio. En el hombre histórico tenemos esta imagen de Cristo que va a apelar a la redención del corazón, Cristo que viene a salvarnos y a redimirnos. Y por último, el cielo, ¿sí? La vida escatológica, la visión de estar cara a cara con Dios. Y por último, en una segunda parte, en esta segunda serie de ciclos, que son otros 3, el Papa va a dar respuesta a esta pregunta que es: ¿cómo estoy llamado a vivir para ser feliz? Él nos va a decir, bueno, ya pudimos establecer esta antropología adecuada, ahora vamos a aplicarla. ¿De qué manera? Bien, nos va a proponer 2 grandes, digámosle así, vocaciones, que son las que propone la Iglesia para vivir nuestra vida. Una es la virginidad cristiana, ¿sí? El celibato apostólico, aquellos que permanecen célibes, que permanecen solteros por el reino de los cielos. Y por otro lado, el matrimonio cristiano. Al final de esta segunda parte nos va a presentar el ciclo de amor y fecundidad, ¿sí? Donde él va a dar esta respuesta o va a complementar de alguna manera este documento que les decía del Papa Pablo VI, Humane Vitae. Entonces, en este último ciclo nos va a hablar de algunos temas de fertilidad, ¿sí? de cuestiones de sexualidad, anticonceptivos y demás. Bien, avanzamos. Bien, vamos al primer ciclo, ¿sí? Que es el principio, ¿sí? En el principio. Este hombre, como les decía, este hombre originario. Este ciclo consta de aproximadamente 23 catequesis, si no recuerdo mal. Y bueno, y va a intentar responder el Papa qué significa esto de al principio. Vamos a partir del Evangelio de Mateo, capítulo 19. Yo acá puse versículo 8, pero bueno, empieza un poquito adelante, más adelante, que es la discusión sobre el divorcio, ¿sí? Se le acercan, si recordamos, se le acercan unos fariseos a Jesús para ponerlo a prueba y le preguntan si es lícito divorciarse de su mujer, ¿no? Entonces, bueno, él les dice que les pregunta qué les había dicho Moisés. Y bueno, Moisés, dice, nos permitió entregar una solicitud de divorcio. Entonces Jesús le responde esto en el versículo 8. Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Bien, ¿qué significa esto de al principio? Entonces el Papa va a tomar los 2 relatos del libro del Génesis, que les recomiendo que puedan hacer una lectura profunda de estos textos de Génesis 1 y Génesis 2, donde de una manera mítica se nos cuenta la creación del hombre. Entonces, el Papa en este primer ciclo, como les decía, va a hacer una lectura
profundamente cristiana y antropológica de estos textos, Génesis 1 y Génesis 2, y nos va a hablar de las experiencias que tenía este hombre originario cuando estaba cara a cara con Dios. ¿Por qué? Cuando pensamos en el origen del hombre, cuando pensamos en el libro del Génesis, automáticamente lo que se nos viene a la cabeza es el pecado original, ¿sí? Adán y Eva, pecado original. Y tenemos que tener en cuenta que ese es el fin de la historia, no es el principio. El principio era que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya, y durante mucho tiempo, vivieron en comunión de amor con Dios. De hecho, el mismo libro del Génesis nos dice que Dios caminaba todas las tardes por el jardín, se paseaba todas las tardes por el jardín. Y hablaba con Adán y Eva, ¿sí? De hecho, cuando caen en el pecado, Dios lo primero que hace es llamarlo, ¿no? Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? Lo busca. Bien, entonces nos va a hablar de estas experiencias que estos primeros padres nuestros tuvieron cuando estaban en el jardín del Edén. Estos días, si participamos de la Eucaristía, estamos leyendo en la primera lectura el libro del Génesis, donde se nos está contando estas cosas. Ayer leíamos la caída del ser humano. Bien, y él nos va a hablar de estas 4 experiencias originarias: la soledad, la unidad, la inocencia y la desnudez. De estas, podríamos decir así que la más importante es la soledad. En la soledad originaria, el hombre, creado por Dios, recibe el mandato de ponerle nombre a todas las criaturas que Dios había creado. Y al mirar a cada una de estas criaturas, el hombre se descubre que no se parecen nada a ninguna. Entonces empieza a mirarlo a Dios. Y al mirarlo a Dios, descubre que tiene todo en común con Él. Entonces, en esa soledad, sí, que el hombre se descubre solo, descubre que lo más importante para su vida, que es hijo de Dios. Empieza a tener una relación con Dios, ya no de creador-criatura, sino de padre e hijo. Esa es la parte más importante de todo ser humano. Somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. En segundo lugar, la unidad, ¿sí? Nos dice que en el libro de Génesis no es bueno que el hombre esté solo, dice Dios, voy a hacerle una ayuda adecuada. Esta ayuda adecuada es la mujer, ¿sí? Creada también del costado del hombre, creada por amor. Entonces Dios les da este mandato de unirse el uno al otro, de ser fecundos, de amarse, ¿sí? Y de poblar la tierra entera. Ese es el sentido de la experiencia de la unidad, ¿sí? Y sobre todo de una unidad, digámosle así, extraordinaria, ¿sí? De una unidad divina, de estar completamente unido a Dios para toda la eternidad. Eso se rompe con el pecado original, ¿sí? Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Después, la inocencia. Nuestros primeros padres tenían la inteligencia y la voluntad alineadas, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que hacían era bueno, no existía el mal, y ellos tenían, si recordamos nuestras primeras clases de catequesis, ellos tenían lo que se llaman dones preternaturales, ¿sí? Ellos no estaban sujetos al dolor, no estaban sujetos a la muerte, no envejecían, ¿sí? Vivían claramente como vamos a vivir nosotros en el cielo. Y por último, y también importante, la desnudez. ¿Por qué esta experiencia es importante? Porque nos explica que Adán y Eva podrían verse desnudos y que no pasara nada entre ellos. Sí existía el deseo, ese deseo bueno de tener al otro
para procrear, para poblar la tierra, que era lo que Dios había pedido en su mandato, pero no había un deseo de uso, que es como vemos hoy generalmente a las personas, ¿sí? De servirnos de esa persona, de que algo de esta persona me sirve y por eso me gusta. Por eso la desnudez originaria es tan importante, porque me permite ver a la otra persona junto con la inocencia, con los ojos de Dios, con la mirada de Dios. Y junto con esto, en este primer ciclo, nos va a hablar Juan Pablo II de 3 significados del cuerpo, con estas experiencias. Nos va a hablar de que nuestro cuerpo tiene un significado filial, un significado esponsal y un significado fecundo. Estos significados se desprenden de estas experiencias, ¿no? El filial de esta soledad originaria, el esponsal de esta unidad originaria, de este sentido unitivo, y el fecundo de esta inocencia y esta desnudez originaria. Se los leo para no hacerlo mucho más largo. La filial es la relación única, exclusiva con Dios, comienza en la soledad originaria y el reconocimiento de nuestra identidad más profunda como sus hijos amados. El ser humano es el único en la tierra a quien Dios le trata como un padre trata a su hijo. El significado esponsal se refiere a la capacidad del cuerpo de expresar amor. Ese amor precisamente en el que el hombre persona se convierte en don y mediante ese don realiza el sentido mismo de su ser y existir. Y consiste en la acogida del don, ¿sí? En recibir del otro el don y de ser don para el otro. Y por último, el significado fecundo es la capacidad del cuerpo de dar vida, ¿sí? Ser fecundo es dar vida, pero como vamos a ver más adelante en el cuarto ciclo, hay muchas maneras de vivirlo, ¿sí? Y como la fecundidad viene del espíritu, todos estamos llamados a ser fecundos espiritualmente. Bien. Hasta acá el primer ciclo. No nos vamos a extender mucho más porque si no nos tenemos que meter en cuestiones de la creación y un poquito más en profundidad, y por ahí prefiero dedicarle exclusivamente a cada uno una charla, una catequesis. Bien, el segundo ciclo es la redención del corazón. Este también no nos vamos a meter tanto porque es toda nuestra historia de salvación, entonces tendríamos muchísimo. Pero sí les puedo decir que con esto, con este ciclo, podamos meditar el verdadero sentido y el verdadero significado de la Pascua. ¿Qué significa para nosotros la Pascua? Esa entrega de Dios única para cada uno de nosotros. Ese amor tan grande que hizo que Dios entregara a su único Hijo para salvarnos. Bien, les decía que generalmente cuando pensamos en el origen, pensamos en Adán y Eva, pecado original. Bueno, el fin de la historia es ese, ¿no? Adán y Eva caen en el pecado. La serpiente, el más astuto de los animales, seduce a la mujer. Ojo, seduce a la mujer porque la mujer es la que tiene la capacidad de transmitir la vida. La mujer es la que tiene la capacidad de engendrar, obviamente con el hombre, pero es ella la que tiene la capacidad de dar vida. Por eso la serpiente, muy astuta, ataca primero a la mujer. La seduce de una manera en que entre dos mentiras le dice una verdad. Le dice primero, bueno, así que Dios les prohibió comer de todos los árboles que hay en el jardín. No, le dice la mujer. Nos permitió comer de todos menos de ese, del que está en el centro. Claro, porque cuando ustedes coman de ese árbol, le dice la serpiente, van a ser como Dios, y Dios no quiere que sean como Él. Y acá viene esta media verdad, ¿no? Dios quiere que seamos como Él. De hecho, nos creó a imagen y semejanza suya. Entonces, la mujer cae en la tentación, come del fruto y le lleva al hombre. Acá la responsabilidad es compartida. ¿Dónde estaba Adán?
que su función era cuidar de la mujer y que no le pasara nada. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué estaría ocupado? Que no se dio no estaba dispuesto, digamos, a cuidar a su mujer. El hombre cae en el pecado, es expulsado y pasan muchos años. El plan de Dios tiene que cambiar porque ya no era el mismo que había sido, con el cual el hombre había sido creado. Y aquí aparece esta figura de Jesucristo, Hijo único de Dios, que viene a darnos vida. Que no le importa nuestra condición de pecadores, no le importa lo que hicimos en nuestra vida, solamente le importa que nos unamos cada vez más a Dios. Jesús viene a restaurar con su muerte en la cruz y a enseñarnos con su cuerpo qué significa amar y a restaurar esta unión íntima con Dios que teníamos al principio. Esta sección tiene aproximadamente unas 40 catequesis que, en resumen, tratan de explicar cómo Jesús intenta hacer volver al hombre a ese estado originario. Entonces, acá lo único importante son estas dos frases que están en pantalla, que es: el hombre no es la suma de sus pecados, y que soy pecador, pero redimido. ¿Sí? Esta palabra pecador ya no viene sola, sino que viene con la palabra redimido. Y en el tercer ciclo, el hombre escatológico, tenemos a la resurrección de la carne. Juan Pablo II nos va a explicar de manera única, porque nunca nadie antes lo hizo. Yo pienso que esto nunca nadie lo dijo, pero creo que es así, elijo creer que es así, que seguramente el Papa haya tenido alguna revelación privada, porque nos habla del cielo como nunca nadie antes lo hizo, y nos habla de las experiencias del cielo como nunca nadie antes lo hizo. Entonces, este tercer ciclo son 9 catequesis, donde el tema principal es la Pascua como el paso, ¿no? A la vida plena, de esta vida terrenal a la vida futura. Y él nos va a decir que vamos a sufrir algunas experiencias corporales, porque nuestra llegada al cielo va a ser corporal, si vamos a sufrir experiencias en nuestro espíritu y a la vez en el cuerpo, ¿sí? Él nos va a decir que por algún extraño motivo el cuerpo y el alma, una vez muertos, por algún motivo por el cual no podemos explicar, van a seguir unidos. Entonces, bueno, ¿qué pasará cuando lleguemos al cielo? El cuerpo y la sexualidad apuntan a una plenitud que solo quedará satisfecha en el cielo. Esta unidad originaria que solamente se va a quedar satisfecha y se va a cumplir por completo cuando estemos cara a cara con Dios. La primera experiencia que el Papa describe es la espiritualización, que es la integración perfecta entre el cuerpo y el alma, de tal manera que las fuerzas del espíritu van a impregnar por completo las energías del cuerpo, pero siempre va a estar por encima el espíritu. Eso va a ser la primera experiencia. La segunda experiencia va a ser la divinización. Esto es la participación total y completa de nuestro cuerpo de la naturaleza divina. Todo nuestro ser humano va a quedar, toda nuestra esencia humana va a quedar completamente impregnada de lo que es esencialmente divino. Vamos a participar de la vida interior de Dios. Vamos a ser miembros, de alguna manera, por decirlo así, no sé si es teológicamente correcto, pero vamos a ser parte, vamos a formar parte del seno de la Trinidad y de esa comunión de amor.
La siguiente es la visión beatífica, que es este cumplimiento definitivo de este anhelo de unión que todos tenemos, y será la participación en la vida de la gracia, ¿sí? Esto que a veces reducimos en solamente ver a Dios cara a cara, queda muy simple, ¿no? El estar mirándolo así a Dios cara a cara, como tontos, como si nada pasara, es muy poco. Vamos a participar, como les decía antes, de esa comunión de amor con Dios. Vamos a prácticamente hacernos uno con Dios. Y por último, la comunión de los santos, ¿sí? Este abrazo de Dios no va a ser personal, lo va a ser, sí, pero va a ser totalmente comunitario. ¿Por qué? Porque vamos a gozar de esta vida de gracia junto con todos los que respondieron a la invitación del Cordero. Decimos en misa, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor, ¿sí? Entonces, todos aquellos que hayamos respondido durante nuestra vida a esta invitación del Cordero, vamos a gozar de esta unión con Dios por toda la eternidad en esta comunión de amor. No sé ustedes, pero yo tenía una profesora que decía, a mí me dan muchas ganas de morirme y de llegar al cielo con estas experiencias. Bien, en el cuarto ciclo tenemos la virginidad cristiana. Disculpen si voy muy rápido, quiero que esto no dure más de una hora, porque mi idea, como les decía al principio, es intentar profundizar en cada uno de estos ciclos un poquito más adelante, ¿sí? Y bueno, ir uniéndonos en esta, ir metiéndonos cada vez más en este tesoro que nos deja Juan Pablo II. Como les decía, en este cuarto ciclo tenemos, el Papa nos va a presentar lo que es la virginidad cristiana. Ya respondimos quiénes somos, ¿sí? Somos hijos amados de Dios, creados a imagen y semejanza suya. Somos personas humanas que vienen a este mundo para amar y ser amados, ¿sí? Esa es la respuesta esencial. Obviamente es una respuesta que nunca la vamos a llegar a tener por completo, porque se va a responder por completo cuando estemos cara a cara con Dios. En este cuarto ciclo, entonces, le decía, el Papa nos va a empezar a presentar la forma que tenemos de vivir esta antropología adecuada que ya descubrimos, ¿no? Y ahora la vamos a aplicar. En estas 14 catequesis la va a dedicar, como les digo, a la vida virginal y celibataria, y su relación con la vida matrimonial, su complementariedad entre los dos estados de vida y la iluminación que una vocación le da a la otra. No voy a decir que el celibato es mejor que el matrimonio, pero sí tenemos que entender que el celibato es eso que nos va a ayudar, ¿sí? La virginidad cristiana nos va a ayudar a comprender que es la mejor forma de vivir, o la forma que mejor se asemeja a cómo vamos a vivir en el cielo. ¿Por qué? Porque no me reservo nada para otro, sino que todo mi ser, mi sexualidad, mi ser persona está completamente dedicada a Dios. Entonces esa es la forma en la que vamos a vivir en el cielo. Entonces es como tratar de experimentar en la tierra la vida celestial. Pero sí nos va a decir que tiene mucho que ver con la vida matrimonial, porque tiene mucho de esto de que el otro me complementa, ¿no? Dios me complementa y llena mi vida. Lo mismo pasa en el matrimonio, ¿sí? Mi esposa, mi esposo me complementan y los dos nos hacemos una sola carne, como dice el libro del profeta Isaías y el libro del Génesis, una sola carne para vivir la vida junto a Dios. Bien, y en el quinto ciclo, es un ciclo bastante largo, son 32 catequesis,
porque el Papa nos quiere presentar por completo la riqueza que tiene el matrimonio cristiano, ¿sí? La riqueza en su sacramentalidad, la riqueza en la relación que tienen el esposo y la esposa, según la carta a los Efesios, esa relación que deben tener ambos. Cómo debe ser la moral de los esposos cristianos, qué es la indisolubilidad del matrimonio, y nos va a hablar del lenguaje del cuerpo, los lenguajes del cuerpo y los lenguajes del amor, que bueno, en realidad se va viendo a lo largo de todas las catequesis, pero acá es más específico. Y obviamente la donación total del matrimonio, ¿sí? Ya no soy yo, sino que somos los dos una sola carne viviendo la vida en Dios. Bien, y por último, en el último ciclo, es la conclusión de las catequesis. El Papa concluye estas catequesis con esta relación fundamental del significado unitivo y procreativo del amor conyugal, y nos acompaña en este último ciclo a profundizar más en las enseñanzas de Humanae Vitae. Por eso les decía al principio que si no la han leído, es muy cortita, les recomiendo que la lean, Humanae Vitae de Pablo VI. Y en este último ciclo, el Papa va a tocar temas como la paternidad responsable, ¿sí? la maternidad responsable, el aborto, la transmisión de la vida, los anticonceptivos, la castidad y la continencia, ¿sí? Dos cosas distintas, la castidad y el celibato. Bueno, acá es donde, digamos, se va a dar lo fundamental para la actualidad en la que vivimos, ¿sí? Sabemos que hoy en día estos temas, como por ejemplo la paternidad responsable, el aborto, el tema de los métodos anticonceptivos, la castidad, la continencia, son muy cuestionados, sobre todo a la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, este último ciclo es como el más importante y el que nos permite dar una respuesta a estos problemas, estos cuestionamientos actuales. Entonces, bueno, para finalizar, en este último ciclo nos va a presentar sobre todo, por ejemplo, estos métodos de planificación familiar natural que Pablo VI le pide a las personas de ciencia que le dediquen, que se dediquen a estudiarlos. Y acá, bueno, me gustaría también, después me pueden escribir por privado, si les gustaría que hiciéramos algo relacionado a los métodos de planificación familiar natural, sobre todo con el modelo Creighton y la naprotecnología, que son propios y surgen del seno de la Iglesia Católica, así como el método Billings, por ejemplo. Estos surgen del centro de la Iglesia Católica y surgen desde Humanae Vitae y la teología del cuerpo, ¿sí? Por el Dr. Hilgers. Entonces, me gustaría que después, si les interesa, me puedan escribir, ¿sí? Y podamos hacer algo relacionado a esto. Bien, hasta acá esta muy breve introducción de lo que es la teología del cuerpo y estos 6 ciclos que la componen. Podríamos estar horas y horas y horas hablando de cada uno de ellos. Por eso mi intención no era dedicarle exclusivamente mucho tiempo a cada uno de estos ciclos, sino que después más adelante ir haciendo con cada uno algo un poco más específico con cada ciclo, ¿sí? Tratarlos en particular. Pero sí quedarnos con que la teología del cuerpo es una ciencia interdisciplinaria, ¿sí?
que su estudio se profundizó a lo largo de los años. Muchísimos expertos en muchos campos académicos, la filosofía, la teología, la antropología, biblistas, moralistas, sociólogos, historiadores, en la liturgia incluso, la relación que tiene la teología del cuerpo con la liturgia, médicos, la bioética, especialistas en sacramentos, en pastoral, psicólogos, especialistas en ciencias de la familia, en el desarrollo humano. Fíjense todas las áreas que abarca la teología del cuerpo y por dónde nos podemos meter. Todo esto porque el centro de esto es el hombre visto desde Dios. Entonces, para terminar, animarlos a que puedan seguir investigando sobre la teología del cuerpo porque este tesoro nos cambia la vida, nos hace reconocer quiénes somos, a qué venimos a este mundo y a dónde vamos. Creo que en el mundo se ha perdido mucho este sentido fundamental de la vida, sobre todo en la juventud, y lo digo como joven y como alguien que trabaja con los jóvenes. Los jóvenes han perdido el sentido de la vida, y eso es lo peor que le puede pasar a una persona, perder el sentido y el amor por vivir, por la vida. Nos deja vacíos como personas. Entonces, como les digo, animarlos a poder interiorizarse más, ayudar a los jóvenes a que puedan descubrir cuál es el valor de la vida, ayudarse a ustedes mismos a descubrir cuál es el valor de su propia vida, que son preciosos y amados a los ojos de Dios y que tienen una misión fundamental en esta vida, que Dios los creó para algo muchísimo, muchísimo más grande, que es estar unidos para toda la eternidad con Él. Así que, espero que les haya servido. Como les dije, fue muy rápido y muy sencillo, porque la idea era justamente hacer un pantallazo general y no detenernos. Pero, que podamos seguir profundizando nuevamente y seguir viéndonos en estos encuentros para también juntos seguir profundizando. Los invito a que terminemos este encuentro, así como empezamos, de la mano del Espíritu Santo, poniéndonos en las manos de Dios. Terminar este encuentro también en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que acabamos de compartir. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, que nos ayudes a seguir comprendiendo más en profundidad el misterio de nuestra vida, que nos descubramos valiosos y amados por vos, que nos descubramos creados a imagen y semejanza tuya para vivir en plenitud nuestra vida terrenal, aspirando a los bienes del cielo, a estar unidos completamente a vos. Todo esto te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre de Lourdes, que hoy celebramos, que hoy la Iglesia celebra, y lo ponemos a tus pies diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido y bueno, los espero para poder seguir profundizando más adelante en esto tan maravilloso que es la teología del cuerpo. Muchas gracias.